Ahorita vamos a hablar de la historia de los nanomateriales. Los nanomateriales van de la mano de la nanotecnología, ya que el estudio de la nanotecnología dio paso a que surgieran los nanomateriales. Las primeras ideas de la nanotecnología fueron del físico Richard Feynman en 1959 durante su conferencia Hay muchísimo espacio en el fondo, donde planteó que la mayoría de las moléculas son diminutas y hacen cosas maravillosas a pequeña escala, y se preguntó qué pasaría si también los humanos pudiéramos fabricar entes tan pequeños que hicieran lo que quisiéramos, que pudiéramos fabricar un objeto que maniobrara a ese nivel. Por otro lado, la palabra nanotecnología fue usada por primera vez por Norio Taniguchi en 1974 para designar una técnica de producción a escala nanométrica que involucra procesos de separación, consolidación y deformación de materiales con la ayuda de un solo átomo o una sola molécula. Pero realmente, hasta 1986 fue difundida por Eric Drexler en su libro Máquinas de creación, en el que describió las bases para la construcción de materiales átomo por átomo. Por otro lado, Louis Bruce, trabajando en un laboratorio, descubrió unos nanocristales semiconductores coloidales llamados puntos cuánticos, que lo llevaron a ser reconocido como uno de los principales investigadores en el campo de la nanociencia y los nanomateriales a principios de la década de 1970. En 1985, Harold Kroto, al utilizar un láser para vaporizar varillas de grafito en una atmósfera de helio gaseosa, obtuvo moléculas huecas de carbono que formaron una jaula cerrada, a las cuales denominó fullerenos. El físico japonés Sumio Ohjima en 1991 descubrió y detalló la estructura atómica y forma heliocoloidal de los nanotubos de carbono de paredes simples y múltiples. Y desde 1998, el ingeniero químico Thomas Webster trabajó en el diseño, síntesis y evaluación de nanomateriales para diversas aplicaciones médicas. Ahora, en el nuevo siglo, se han generado múltiples aportes, entre ellos están las nanocápsulas de oro para el tratamiento de cáncer, los dispositivos ensamblados a nanoescalas similares al ADN y la compañía de IBM y de una metodología para generar patrones a nanoescala y estructuras de solo 15 nanómetros. Y fue así como ha surgido la nanotecnología y los nanomateriales a lo largo del tiempo. ¿Qué son los nanomateriales? Los nanomateriales se pueden presentar de forma natural, por ejemplo, en las cenizas generadas por un volcán o como subproducto no intercrustado en un proceso industrial. Estos materiales son muy útiles por sus características diferentes a los productos naturales. Un nanomaterial suele clasificarse según su tamaño, de hasta 1 hasta 100 nanómetros. De aquí es donde viene su nombre, el nanómetro. Por eso el nombre nanomaterial. De este hace mención a su diminuto tamaño, el cual es de una millonésima parte de un milímetro. Estos materiales suelen generar enorme interés por todas las propiedades que poseen, ya que son diferentes a sus tamaños aumentados. Los nanomateriales se empiezan a utilizar en los campos sanitarios, en la electrónica y también incluso en productos cosméticos, entre otros. Sus propiedades físicas y químicas suelen diferir de los otros materiales al granel, por lo que requieren una evaluación de riesgos y especialidades. Estas deben cubrir los riesgos para la salud de los trabajadores y los consumidores, ya que pueden producir efectos secundarios al medio ambiente, inclusive a ellos mismos. Estos se llevan a cabo actualmente caso por caso, los cuales deben irse actualizando en los métodos de evaluación, ya que este tipo de material es técnicamente nuevo y reciente para el ser humano y su estudio. Los nanomateriales suelen ser muy utilizados para la nanotecnología, lo cual ha llegado a provocar un gran cambio en la industria, ya que la mayoría busca llegar a capitalizar su uso, ya que al ser nuevos no tienen tantos usos y los pocos usos que tienen pueden llegar a ser absorbidos por las grandes empresas. La mayoría de estos casos son con un carácter experimental y de desarrollo, de los cuales muchos ya han sido obtenidos industrialmente, como por ejemplo las cerámicas, los metales, aleaciones, semiconductores, entre otros de importancia. Sin embargo, también existen los nanomateriales estructurados. De estos son
basa algunos productos de los cuales tienen existencia, como por ejemplo para los objetos para pulir, los objetos ignífugos, fluidos magnéticos, para las grabaciones magnéticas. Igualmente se utilizan para cosméticos, usos de microtecnología y otros. Estos se pueden dividir en tres: en las nanopartículas, las cuales son partículas microscópicas y, como su nombre lo indica, al igual que el nombre de los nanomateriales, se deben a su diminuto tamaño el nombre del mismo. Su gran expansión en materia de investigación científica, gracias a su potencial para ser usadas en los sectores como la medicina, la electricidad, en ópticas y en otras áreas. Las nanocapas son una solución única y perdurable en el tiempo para diferentes problemas de los materiales constructivos estructurales. Esto quiere decir de que los materiales, las nanocapas, son para hacer más duraderos los materiales, tipo una pantalla de teléfono puede ser reemplazada por un producto con nanocapas para que la durabilidad del mismo sea mucho mayor, o inclusive para construcciones masivas o de ese tipo. Y los nanocompuestos es un material compuesto o multifásico donde una de las fases tiene una o dos, tres dimensiones de menos de 100 nanómetros, que difieren de los materiales compuestos convencionales debido a la excepcionalmente alta relación entre la superficie y volumen dispersa de esta matriz. Esto quiere decir de que estos nanocompuestos pueden ser muy útiles para combinar elementos que antes eran muy difíciles de controlar a escala normal, o para crear nuevos a partir de las propiedades nuevas que tienen estos nanomateriales. Los nanomateriales reducidos a la nanoescala pueden mostrar propiedades muy diferentes a las que exhiben una macroescala, posibilitando aplicaciones únicas. Ejemplos de estos son las sustancias opacas que se vuelven transparentes, entre las cuales está el cobre. También hay materiales inertes que se transforman en canalizadores, como lo puede ser el platino, materiales estables que se transforman en combustibles, como puede ser el aluminio, sólidos que se vuelven líquidos en temperatura ambiente, en cual está el oro, por ejemplo. Hay también aislantes que se vuelven conductores, como la silicona, materiales como el oro, que es químicamente inerte a escalas normales, puede servir como canalizadores a nanoescalas, y mucha de esta es toda la fascinación que tienen los nanomateriales para producir nuevas tecnologías a escalas industriales. A continuación se hablará de la clasificación de los nanomateriales. Estos se pueden clasificar por sus dimensiones. Todas las dimensiones se miden dentro de la nanoescala. Entre ellas están las 0D, las cuales no tienen dimensiones mayores a los 100 nanómetros. Más comunes son las nanopartículas. También están las unidimensionales, las cuales tienen una dimensión fuera de la nanoescala. Asimismo también tenemos las bidimensionales, que tienen dos dimensiones fuera de la nanoescala. Esta clase se exhibe en formas de placa e incluye el grafeno, entre otras. Al igual tenemos las tridimensionales. Estas son las que tienen dimensiones que no están confinadas a la nanoescala. Esta clase puede contener polvos a granel y dispersiones a nanopartículas. Asimismo, también tenemos la clasificación por su naturaleza química. Entre ellas están los nanomateriales orgánicos, como el grafeno o nanotubos de carbono, y de naturaleza inorgánica, como nanocables, nanovarillas y nanofibras. Asimismo, también tenemos la clasificación de acuerdo a su origen. Estos pueden ser basados en carbono, que son compuestos principalmente hechos de carbono y suelen adoptar formas como esferas huecas, elipsoides, etc. También son basados en materiales, incluyen puntos cuánticos, nanopartículas de oro y plata y óxidos metálicos. También están los dímero, básicamente son polímeros pero de tamaño de nanómetros. Y también están los de origen compuesto. Estas son combinaciones de nanopartículas
con materiales de un mayor tamaño. Asimismo, también se pueden clasificar por su procedencia, que están los naturales, que son los que se encuentran en la naturaleza. Están los incidentales, que son los que se producen por las combustiones, y los artificiales, que son producidos por los diversos procesos de fabricación, que se hablará más adelante. También podemos mencionar algunas características de los nanomateriales. Estos poseen un tamaño menor a los 100 nanómetros, son bastante duros, por lo cual poseen un área de superficie bastante maciza, poseen gran capacidad de absorción y catalización, por lo cual son bastante reactivos a las sustancias químicas y son buenos conductores de electricidad, y por ser bastante pequeños son materiales bastante livianos. Bueno, las propiedades. Entendemos que los nanomateriales son el resultado de la manipulación de los materiales a una escala nanométrica, varios miles de veces inferior a aquella en las que se estructuran los materiales a granel que hoy utilizamos con regularidad o normalmente. Las propiedades quizás son las características más importantes de estos, porque sus propiedades se representan en una magnitud que está muy por encima de los materiales a granel. Como resultado hablamos de productos súper resistentes, súper conductores, súper aislantes, o que ofrecen una transparencia extrema, entre muchas otras propiedades. Por otro lado, todos tienen una sensibilidad especial para modificar estas propiedades de manera radical, a partir de leves varianzas en su estructura o dimensiones. Estas modificaciones, que se pueden definir como súbitas o radicales, son básicamente el resultado de las peculiaridades, fenómenos cuánticos y superficiales que tienen la materia a nivel nanométrico. Yo les voy a hablar sobre el uso de los nanomateriales. Usan los materiales nanoestructurados. Son granos nanoestructurados, son entre 1000 y 100 veces más pequeños que los del material original. Conllevan a una mayor ligereza de peso y ahorro de material. Sus usos: cerámicas nanoestructuradas, imanes de alta temperatura para aviones, refrigeración, catalizadores basados en hidrógeno. Usan las nanopartículas y nanopolvos. Su fuerte está en los campos biomédicos, electrónicos y ópticos. Estas sirven para el perfeccionamiento e innovación de materiales ya existentes. En la biomedicina son capaces de eliminar tumores, además son biodegradables y orgánicas. Sirven para la liberación de fármacos en la biomedicina. En la ingeniería sirven como sensores químicos, vidrios y tintas magnéticas. Nanotubos de carbono. Son estructuras cilíndricas con diámetro manométrico. Pueden ser de distintos materiales, pero los más conocidos son los de silicio. Son utilizados para fabricar polímeros, conductores, cerámicos altamente tenaces, componentes para membranas y células solares, puntos nanoscópicos. Materiales nanoporosos. Son esponjas con poros manométricos. Materiales nanoporos ocupan una gran fracción de su volumen total. Uso de los materiales nanoporosos: catalizadores para reducir la emisión de contaminantes, aislantes en el medio ambiente como purificación de aguas, eliminación de contaminantes atrapadas y células solares orgánicas. Nanofibras. Es una fibra con diámetro menor a 500 nanómetros. Se forma cuando los átomos de carbono se unen y forman una rígida red tridimensional que lo confiere dureza. Uso de las nanofibras: tejidos cosméticos, separación biológicas, ingeniería de tejidos, órganos artificiales, implantes, liberación controlada de fármacos y purificación de agua.
Yo les voy a platicar sobre la obtención de los nanomateriales. Para la obtención de los nanomateriales tenemos 3 métodos o formas para obtenerlos, los cuales son los métodos artificiales, los naturales y los incidentales. Vamos a empezar con los métodos artificiales. En los métodos artificiales tenemos dos, el método de arriba a abajo y el método de abajo a arriba. Vamos a empezar hablando un poco del método de arriba a abajo. En el método de arriba a abajo, los materiales pueden construirse mediante técnicas produciendo estructuras muy pequeñas partiendo de piezas demasiado grandes. Por ejemplo, el grabado para crear circuitos en la superficie de un microchip de silicio. El sustrato se procesa y proporciona una superficie demasiado lisa y muy manejable. Entonces, luego se retira el material sobrante, se le da un baño y ya se puede ver el camino del circuito en el microchip. Entonces, ahí hicimos un nanomaterial de un material muy grande que era una pieza grande de silicio. A este método, en sus siglas en inglés también se le conoce como ups-down, y en la mayoría de aplicaciones es en componentes electrónicos. El método de abajo para arriba. Ok, este método se empieza a nivel microscópico. Este método empieza construyendo un nanosistema y se le puede llamar como un sistema que se va construyendo con nanoladrillos, o sea, es una construcción que se le van poniendo los bloquecitos de poco en poco. La producción de los nanomateriales en este proceso está relacionada demasiado con la síntesis molecular que vienen trabajando los científicos químicos hace mucho tiempo. La construcción del nanoobjeto puede describirse como el paso de una molécula al material. ¿Qué significa esto? Que se empieza a fabricar el material desde la parte molecular y se va modificando conforme lo que se quiere obtener. Entonces, el método de abajo para arriba se empieza desde lo más pequeño para obtener el nanomaterial, y en el método de arriba para abajo se empieza desde lo más grande para obtener el nanomaterial. Esa sería la diferencia entre los métodos artificiales. Y a este también se le conoce en inglés como bottom-up. Para los métodos naturales tenemos que son todos los métodos de la naturaleza, pues, que nos proporciona el medio natural, como los nanomateriales producidos por árboles, plantas, volcanes, esponjas marinas, etc. Y para los métodos incidentales son todos aquellos nanomateriales que se obtienen a partir de la combustión. Entonces, cualquier lugar donde haya combustión, puede ser un vehículo, una planta, cualquier reacción química de combustión, nos produce nanomateriales incidentales. Gracias.